Buenos días. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su seminario para soluciones en mantenimiento predictivo para válvulas de un cuarto de giro. Mi nombre es Ingeniero Edgar González, soy especialista de productos para IFM y pues aquí pueden ver mi correo. Cualquier cosa que necesiten después de la presentación, si llegasen a tener alguna duda, algún requerimiento de cotización con respecto a este tema que estamos viendo o con respecto a cualquier otro tema acerca de los productos de IFM, estoy a sus órdenes. Muchísimo gusto y bienvenidos, pues vamos a comenzar. Un dato de interés para este tipo de aplicaciones, una planta cervecera genera anualmente más de 2,000 órdenes de trabajo para cambiar los sellos de sus válvulas de un cuarto de giro, estén dañados o no estén dañados. Imagínense que, por ejemplo, una planta cervecera normal, este servicio se hace periódicamente, no sé, cada mes, cada 3 meses, dependiendo de las políticas internas de la planta y de los procedimientos de calidad que tengan, pues se hacen el reemplazo de estos sellos. ¿Qué puede suceder en ese tipo de aplicaciones? Imagínense que se reemplaza un sello de una válvula y a la semana o a los 15 días el sello se rompe. Por alguna razón venía dañado de fábrica o el sello pues no era de la calidad que se esperaba y empiezas a tener una fuga, empiezas a tener pues contaminación de producto. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que algunas plantas pues, han tenido que tirar pues, miles de litros de producto o pues, unas cantidades enormes de producción desperdiciada simplemente por un sello, por lo que cuesta un sello. Es por eso que a continuación les hago un par de preguntas. Son un par de preguntas que son solamente para hacer conciencia, no tienen que responder. Bueno, un paréntesis aquí en esta presentación. Al final voy a hacer una pregunta solo para hacer un sorteo de un sensor de los que vamos a hablar aquí en esta presentación. Entonces, para que estén atentos. Entonces, al final de la presentación, pues voy a hacer la pregunta. Y el que responda primero, pues va a ser el ganador. Bueno, entonces cerramos el paréntesis. Entonces, una de las preguntas que les comentaba para hacer conciencia es, ¿cómo detectas actualmente en tu planta que un sello está dañado? ¿Cómo le hacen ustedes, por ejemplo, cuando una válvula está dentro de la tubería, es decir, está sin desarmar, ¿cómo te das cuenta que está dañado, verdad? Normalmente nos damos cuenta hasta que el producto se empieza a contaminar o que el producto empieza a salir con una calidad diferente o con baja calidad, ¿verdad? Y otra pregunta también de mucho interés es, ¿cuánto te costó en producción que el sello de una válvula estuviese dañado hasta que te diste cuenta? Esta pregunta pues va al comentario que les hacían anteriormente, ¿verdad? Imagínense cuánto dinero tiraron desde, por ejemplo, la válvula se dañó a los 15 días o el sello de la válvula se dañó a los 15 días y el mantenimiento le tocaba a los 3 meses o a los 15 días, digamos que está programado para un mes, ¿no? Imagínense cuánto dinero no les cuesta a ustedes como usuarios o a la planta el hecho de que un sello esté dañado, ¿verdad? O que una válvula no esté funcionando correctamente, o es decir, que por alguna razón algo se le quedó atorado en la válvula o se empezó a generar pues, sarro o sedimentos en la válvula. Entonces, imagínense cuánto dinero no están tirando a la basura simplemente
por un funcionamiento inadecuado de las válvulas de un cuarto de giro. Entonces, vamos a hablar o vamos a ver unas imágenes también de los problemas más comunes de este tipo de válvulas. El primero, pues es un sello dañado. Si vemos en la imagen de la izquierda, pues es un sello de hecho que está nuevo, está recién salido del empaque. Y a la derecha, pues tenemos ya un sello que que ya tiene tiempo trabajando, o sea, que ya fue incluso desarmada la válvula. Y de hecho podemos apreciar en esta parte que ya hay un daño en el asiento, ¿no? En el sello de la válvula. En este caso, una válvula de mariposa. Entonces, imagínense pues cuánto dinero no tiramos a la basura a causa de este tipo de piezas, ¿no? Otro tipo de problemas son los sedimentos. En la primera imagen de la izquierda es una imagen de una industria papelera, en donde pues básicamente la válvula se llenó completamente pues, de la pulpa o de la pasta y ya pues no permitió hacer su operación correcta, ¿no? Entonces, este problema se pudo haber prevenido con antelación, de tener uno de los sensores que vamos a ver a continuación. Y también, por ejemplo, tenemos otro problema en este otro tipo de tubería, que es, ya vemos incluso sedimentos o ya sarro en la tubería, que también provoca que las válvulas no cierren correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a jugar, empieza a haber una pequeña fuga puede ser de líquidos que puedan contaminar a nuestro producto final, y pues nos podemos incluso hasta meter en problemas legales, ¿no? Por contaminación. Y en la parte de abajo pues también se ve un sello que ya se dañó, así como en la parte de la derecha, incluso ya está hasta roto el sello, este sello ya no hace su correcta operación cuando cierra la válvula y entonces permite que haya fuga. Otro de los problemas también con las válvulas son los golpes de ariete. En la imagen vemos que una válvula, en este caso, sufrió un golpe de ariete y sufrió un daño severo, ¿no? Ya quedó básicamente inservible esta válvula, ¿no? Entonces, no, pues digamos que no se pueden prevenir los golpes de ariete con esta tecnología. Sin embargo, podemos darnos cuenta que ya una válvula se dañó debido al golpe de ariete. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece IFM? Y es lo que vamos a ver a continuación en este video. Es la nueva línea de sensores MBQ, a la cual pues tiene muchos beneficios que más adelante vamos a hablar de ellos. Aquí se ve un ejemplo de donde está, por ejemplo, una válvula mariposa dejando pasar un producto. Y nos muestra que tenemos un LED de alta visibilidad, ¿no? ¿Qué sucede cuando algunos objetos extraños se quedan atorados? La misma válvula nos avisa que no hay un cierre correcto, el mismo sensor nos avisa que no hay un cierre correcto, ¿no? También cuando tenemos sedimento, el mismo sensor nos puede indicar que ya se requiere un mantenimiento porque no está cerrando correctamente. Muy bien. Entonces, esta es la solución que ofrece IFM. Son los nuevos sensores de la línea MBQ. El sensor de la izquierda tiene alrededor de un año que salió al mercado y la última versión de esta familia es el MVQ 201. Son muy similares, son sensores que se utilizan para actuadores de un cuarto de giro,
los cuales ofrecen muchísimos más beneficios que un sensor común inductivo. Si se fijan, por ejemplo, en la nueva versión, tiene el conector de alimentación principal y a la derecha tiene el conector para salida para controlar la solenoide del actuador de un cuarto de giro. Estos sensores, su principio de funcionamiento está, o la base del principio de funcionamiento es un encoder magnético. Es decir, el puck que se ve en el centro de la pieza trae un magneto adentro y la electrónica en la parte superior detecta el movimiento de ese magneto. Es el principio de funcionamiento muy similar a un encoder magnético. Por lo tanto, uno de los grandes beneficios que tiene este producto es que puede detectar en todo momento la posición del vástago. Es decir, lo detecta en los 360 grados del movimiento, ¿no? Con una resolución de 0.1 grado, ¿no? Entonces es un gran beneficio porque puede monitorear, por ejemplo, si ya no está cerrando correctamente, nos puede decir que se quedó a medias, por ejemplo, como veíamos en el video, que hubo un objeto extraño que se quedó atorado. Y ahorita vamos a hablar de los beneficios a continuación. Uno de ellos es monitoreo continuo de la posición de la válvula, que es lo que les comentaba anteriormente. El sensor, al poder verificar o al poder monitorear todo el tiempo la posición de la válvula, nos entrega información a través de IO-Link de más o menos 180 grados centígrados. Grados de giro. Por lo tanto, cuando la válvula no está cerrando correctamente y el sensor detecta que no está en la posición a la que se le dio teach, es decir, a la que se le indicó que esa era la posición de cerrado o a la posición que esa era la posición, la de abierto, el dispositivo inmediatamente nos manda una alerta para decirnos que algo anda mal con ese sensor. También podemos monitorear, por ejemplo, si el aire también que le llega al actuador por alguna razón se interrumpió o no le está llegando la presión correcta, dado que el movimiento pues no va a ser de la válvula o del vástago, no va a ser el adecuado. Por lo tanto, pues también nos puede dar un aviso en ese aspecto. Otro de los beneficios que veíamos era el LED de alta visibilidad. Por ejemplo, si lo comparásemos con un sensor común de los que tenemos instalados en planta, perdón, un sensor inductivo de doble posición, o decir, de doble sensor inductivo, en ocasiones es muy complicado poder apreciar si el sensor está detectando adecuadamente. Es decir, nosotros podemos ver que el puck se está moviendo, podemos observar que tal vez efectivamente está cerrada la válvula, pero no sabemos o no sabemos si el sensor está funcionando, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes beneficios que tiene este dispositivo es que este LED tiene un LED que da la vuelta al cuerpo del sensor, por lo tanto es de muy fácil visibilidad e incluso a distancia, ¿no? Y también por la parte superior. Este LED que vemos por acá nos da una indicación de cuando se está activando o cuando está abriendo o cuando está cerrando la válvula. Nos puede dar dos colores. En este caso, por ejemplo, en la imagen vemos un color amarillo o verdoso y podemos hacer que el sensor cambie de color para cuando está en posición cerrada, digamos, por así decirlo. Abierta es verde y, no sé, cerrada puede ser color azul. El sensor puede manejar hasta 7 diferentes colores, dependiendo de la programación. Otra de las ventajas, como comentaba al principio, es que el sensor cuenta con una salida para solenoide. La salida para solenoide puede ser programada para solenoides tipo monoestable o biestables.
Es decir, hay algunas solenoides que tienen el retorno por resorte, o el funcionamiento del retorno por resorte, o necesitan 2 bits para activar las 2 posiciones. Esto nos da un gran beneficio. ¿Por qué? Porque nos va a reducir un montón de cableado. Si nosotros utilizáramos, por ejemplo, el sensor con comunicación, el IO-Link, es decir, si lo mandamos a un maestro IO-Link, pudiéramos solamente utilizar el cable con conector M12 que va hacia el maestro y del maestro la comunicación hacia el PLC. En un maestro de IO-Link podemos conectar hasta 8 sensores de este tipo. Entonces, imagínense comparado, por ejemplo, con un sensor común, tendríamos que tener la salida para la solenoide, o normalmente se cablea la solenoide por separado, ¿no? En este caso, la salida de la solenoide, es decir, aquí llega la información del sensor, en el cual también sale el bit para activar a la solenoide, y lo cual nos va a ahorrar un montón de cableado, un montón de tiempo de implementación para quienes tengan aplicaciones nuevas. Vamos a poder entregar el proyecto más a tiempo, por ejemplo, si algunos integradores o OEMs van a hacer una instalación de este tipo, y créanme que se van a ahorrar un montón de tiempo en la implementación. Entonces, ¿qué beneficio nos trae el tiempo? Pues una es menos costo en horas hombre, y también nos evitamos penalizaciones por parte de las empresas. ¿Por qué? Pues vamos a entregar a tiempo, entonces no hay penalización por entregar a tiempo, y así también nos da tiempo para hacer otros proyectos nuevos, ¿verdad? Aparte que quedamos bien con el usuario final, es decir, mira, sabes que esta persona utiliza el equipo de la última tecnología, aparte siempre entrega a tiempo sus proyectos, ¿no? Entonces, el simplemente con el hecho de ahorrarse esta parte del cableado de la solenoide, pues es muchísimo tiempo que nos estamos ahorrando, ¿no? Otra de las ventajas que tiene el sensor es que tiene un modo localización. Imagínense que tienen ustedes una aplicación como la que se ve aquí en la planta, ¿verdad? Estas son pues, algunas actuadoras de cuarto de giro, los cuales pues están instalados en diferentes válvulas. Pues imagínense que ustedes tienen su proyecto, nos compraron un montón de sensores y necesitan darle mantenimiento a una válvula, y una de las válvulas ya les reportó que necesita mantenimiento o que hubo un problema. Entonces, ¿cómo podemos localizarla? Al sensor se le puede activar un modo localización, ya sea a través del software de Line Recorder que nosotros tenemos, o también puede ser a través de un comando desde el PLC, de los conocidos como datos acíclicos. Entonces, ¿cómo funciona? Lo voy a mostrar aquí a continuación en un pequeño video. Básicamente, lo que hace pues el software de Line Recorder, manda a activar el modo flasheo. Vamos a ver en este video. Activa el modo flash y el sensor empieza a parpadear, indicándonos en dónde está la posición de la válvula que nosotros queremos dar mantenimiento. Créanme que eso es de demasiada uso o utilidad, o tiene demasiada utilidad, porque hemos visto aplicaciones en algunas plantas, por ejemplo, una cervecera, en un área muy pequeña o en un área, pues tienen hasta, no sé, 90, 100 válvulas o 100 actuadores de un cuarto de giro, ¿verdad? Entonces, para identificar alguna, pues puede ser algo complicado. Entonces, ese es un gran uso, nos puede ahorrar tiempo cuando tengamos que dar mantenimiento, pues ubicar rápidamente al actuador. Entonces, también nos vamos a ahorrar costos gracias a un mantenimiento más preciso. Como les comentaba al principio, imagínense que el sello de la válvula ya no está funcionando correctamente, o por alguna razón se quedó atorada, o en el caso de que el sello se haya dañado a los 15 días, el sensor nos va a avisar a tiempo, ¿verdad? El sensor nos va a dar un aviso de que aguas porque hubo algún problema con esta válvula, entonces ya es hora de darle mantenimiento sin tener que esperar
hasta el siguiente mantenimiento que, como les digo, en algunas plantas puede ser hasta cada 3 meses. He escuchado de algunas plantas que el mantenimiento lo dan o lo hacen 4 veces al año, ¿no? Entonces, imagínense que un sello se haya dañado, o sea, que vino mal de fábrica o que simplemente la operación pues, es tan constante, pues que se daña más rápido el sello, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir, este sensor nos va a permitir ahorrarnos en los costos de mantenimiento, ¿no? Es decir, en un problema que nos podemos ocasionar, ya sea por contaminación o por baja calidad de nuestro producto. También el sensor cuenta con diferentes funciones de diagnóstico a través de IO-Link. Y estas son de las más principales, o digamos de las principales funciones de diagnóstico. Tienen muchas más. Sin embargo, estos, digamos que por cuestiones del tiempo de aquí del seminario, pues vamos a hablar solamente de esto, ¿no? Una de ellas es el conteo de ciclos. El sensor puede contar, es decir, internamente el sensor tiene una memoria, el cual cuenta cuántas operaciones tiene o lleva de cierre y de apertura, es decir, cuántas veces la válvula ha cerrado y cuántas veces la válvula ha abierto. Esto nos puede ser de mucha utilidad también para la parte de mantenimiento preventivo o predictivo. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿sabes qué? Yo sé que los sellos normalmente aguantan, no sé, 500 operaciones, por lo tanto, una vez que un sello haya completado esas operaciones, pues podemos programar en el PLC o en una pantalla que nos arroje una alarma cuando el conteo de ciclos de operaciones llegue a ese límite, ¿no? Y así poder dar un mantenimiento a la válvula antes de que se llegue el periodo de mantenimiento normal. El sensor también cuenta el tiempo de operación. Una de las funciones que tiene el sensor es monitorea cuánto tiempo le llevó de la posición de cierre a la posición de apertura. Y también cuánto tiempo le llevó de la posición de apertura a cierre. ¿Ok? Tiene una función con la cual nosotros podemos decirle, el tiempo normal de operación es de 10 milisegundos, por ejemplo, o 10 segundos, por decir algún número. Si por alguna razón ese tiempo cambia, o decir, si por alguna razón el tiempo de apertura o el tiempo de cierre le toma más de la cuenta, muy probablemente hay un problema, ya sea de sedimentos en la válvula, que tal vez no lo dejan hacer el movimiento correctamente, o bien tenemos un problema de presión del aire, ¿no? Del aire que es suministrada hacia el actuador o hacia la electroválvula o la solenoide, ¿no? Entonces, podemos ya sea el sensor nos va a arrojar un problema, sabes que te tardaste más del tiempo e incluso hasta se va a alarmar y va a estar mandando esa falla. Es decir, se va a poner en color rojo parpadeante, indicándonos que hubo un problema con esa válvula, ¿no? También puede monitorear los sellos. Es decir, el sensor cuenta cuando nosotros le damos la posición de cerrado o cuando a la válvula le mostramos, al sensor, perdón, le enseñamos cuál es la posición de cerrado, el sensor se aprende los grados a los que está posicionado el magneto, ¿no? Entonces, le podemos dar una tolerancia ya sea de más o menos 5 grados y aparte, si por alguna razón el sello se llega a dañar, podemos monitorear también esa parte, es decir, si la válvula hace un cierre incorrecto, es decir, no está cerrando correctamente o no llega totalmente a la posición que nosotros le enseñamos al sensor, o por alguna razón tiene algún ligero movimiento de más, es decir, se está pasando un poco de la posición de cerrado, entonces el sensor también nos va a arrojar una falla o, perdón, una alerta de que la válvula necesita mantenimiento. Esto, como quiera, lo vamos a ver más adelante en la parte de la práctica, ¿no? para que les quede un poquito más claro.
También el nuevo sensor, es decir, la nueva versión MBQ201, cuenta con una función de auto teach. Es decir, lo va a hacer, les voy a mostrar a continuación cómo funciona en este video. El sensor manda una alerta indicando que la función de auto teach va a arrancar. Entonces, el MBQ201 mueve o puede mover la válvula a las posiciones de abierto y cerrado. Es decir, una vez que iniciamos el procedimiento de auto teach, nos manda una alerta para decir aguas o cuidado, porque vamos a abrir y cerrar la válvula. Y si por alguna razón lleva fluido en la tubería, pues entonces vamos a dejar pasar fluido, ¿no? Entonces, lo que hace el sensor, va de nuevo el video, es que empieza el modo auto teach, entonces mueve la válvula a la posición de cerrado y luego otra vez a la posición de abierto y repite la operación para confirmar la posición correcta de la válvula, ¿no? Entonces, con esta función, el sensor se aprende automáticamente la posición de abierto y cerrado y ya no necesitamos darle el teach que normalmente le haríamos, ¿no? Entonces, es una función extra que trae el sensor, la cual se puede ejecutar desde el software line recorder o también desde el PLC por medio de datos acíclicos. También, imagínense, todas las funciones que habíamos hablado anteriormente pues son funciones que normalmente trae el sensor y que podemos explotar a través de IO-Link. Sin embargo, el sensor puede trabajar en modo single input output, es decir, como si fuese un sensor de posición de válvula normal. Si por alguna razón en nuestra aplicación o en nuestra planta, nuestro PLC simplemente no soporta dispositivos de comunicación, hablando, por ejemplo, no soporta la comunicación con maestros IO-Link, si nuestro PLC que tenemos pues simplemente no está diseñado para eso, pues el sensor puede trabajar de manera normal. Nosotros podemos parametrizar el sensor antes de instalarlo y luego ya conectarlo al PLC y el sensor va a tener nos va a arrojar las alarmas o nos puede arrojar alarmas. Y el sensor va a estar trabajando como cualquier otro dispositivo, con salidas digitales de 24 volts normales. Y así también el que tiene la función de la solenoide. En el mismo cable M12, en el pin número 5, llega el bit de activación, es decir, ese cable, el pin número 5, lo conectaríamos a las salidas del PLC para que pueda mover la solenoide a la posición deseada. Va a llegar el bit desde el PLC a través del cable número 5, el sensor lo transmite a través de su conector de salida hacia la solenoide y pues va a actuar de manera normal sin necesitar o sin tener que utilizar forzosamente un maestro de IO-Link. Yo le recomiendo ampliamente que utilicen un maestro de IO-Link porque podemos explotar muchísima este tipo de sensores y aparte podemos llevar nuestra planta a lo que ahora conocemos como la industria 4.0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el portafolio de soluciones que ofrece IFM para sensores de posición o para actuadores de un cuarto de giro, en primer lugar, pues tenemos el sensor inductivo común y corriente, que es para el que nosotros vemos incluso hasta en la planta, el cual utiliza un PUC. ¿Ok? Y luego viene otro sensor que es de cámara de terminales. Estos sensores son también comunes y corrientes. Una de las ventajas que tiene este sensor es que aquí llega la alimentación, es decir, llega el sensor y la alimentación para el sensor y de ahí podemos sacar dentro de la cámara de terminales también las conexiones hacia la electroválvula. Tenemos otro sensor doble que es para ASI, es decir, si nosotros tenemos en nuestra aplicación redes ASI, también manejamos soluciones para actuales de cuarto de giro con ASI. Este sensor también tiene la retroalimentación de las posiciones del PUC y también tiene la posibilidad de actuar el actuador, ¿no? O de mover el actuador. Sin embargo, no tiene la capacidad que tienen estos. Si lo vemos de esta manera, es que estos tienen un performance mucho más elevado comparado con los anteriores, porque nos van a dar mucha información de diagnóstico. Estos sensores que vemos acá simplemente nos entregan
la posición está abierto o está cerrado, estoy detectando o no. Entonces, y esto nos da muchísima más información, muchísimo más diagnóstico, el cual nos va a ayudar a tener un mantenimiento más adecuado en nuestras aplicaciones. Si nosotros comparáramos, por ejemplo, de hecho, por eso vemos por acá que el precio de venta probablemente, de hecho, pues sí es más caro un sensor normal comparado con, por ejemplo, contra el sensor inteligente. Sí, en efecto, es de precio a precio, es más caro. Es decir, si lo comparamos de dispositivo a dispositivo. Sin embargo, si nosotros no solamente vemos las piezas, sino vemos la solución completa, vamos a ver que es mucho mejor o es más costeable utilizar un sensor inteligente de válvulas. ¿Por qué? Nos vamos a ahorrar en tiempo de implementación, en horas de hombre, en los costos de mantenimiento, en cableado también, es decir, el tiempo también de comisionamiento pues va a ser mucho más rápido, ¿no? Aparte de los grandes beneficios que ya hablamos anteriormente, ¿no? Si lo vemos de esa manera, créanme que el costo-beneficio que tiene este sensor es mucho más elevado o tiene mejor costo-beneficio que utilizar un sensor común que de los que ya conocemos, de los que tenemos en planta, ¿no? Entonces, bueno, nada más como comentario, el sensor MBQ obtuvo el premio al diseño en Alemania en el 2019, dado los grandes beneficios y pues en sí el diseño del dispositivo que ofrece, ¿no? Entonces, pues es un honor para nosotros haber ganado este premio, ¿no? Entonces, ahora, pues vamos a ver el sensor en práctica, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta el dispositivo. Entonces, a continuación, voy a compartir mi cámara. Muy bien, aquí en mi, en la sala en la que estoy trabajando, pues tengo una válvula de tipo mariposa, un actuador de un cuarto de giro y tengo una solenoide. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a programar el sensor para que trabaje, primeramente pues vamos a darle las posiciones de teach. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es resetear el sensor a su configuración de fábrica para que ustedes puedan ver cómo se hace el ajuste. Muy bien, entonces aquí ya tengo mi cámara. Lo que hice aquí en este procedimiento fue hacerle restablecer el sensor de fábrica. Y si se fijan acá, el sensor ahorita estaba detectando cuál era la posición de abierta y ahorita ya se desprogramó, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es darle el teach para mostrarle la posición de abierto. Este sensor, en la parte superior, en esta parte, tiene un sensor inductivo. Entonces, nosotros necesitamos una pieza de metal, en este caso voy a utilizar este tubo de acero inoxidable para poder hacer el teach. Se utilizó o se decidió utilizar un sensor inductivo para prevenir manipulaciones indeseadas. Es decir, podemos utilizar o solamente con una pieza metálica. Si se fijan, de hecho, ahí hizo un pequeño flasheo indicando que ya detectó la pieza. Entonces, lo que voy a hacer es dejarlo unos cuantos segundos hasta que empiece a parpadear
el LED de color amarillo, y entonces en ese momento se va a prender la posición de abierto. Entonces ahí la puse. Ahí, y ahí está. Ahí se prendió la posición de abierto. Entonces, ahora a continuación voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora voy a mover la válvula a la posición de cerrado. Aquí lo voy a hacer manualmente. Lo decidí hacer manualmente para, es decir, sin utilizar la solenoide. De hecho, este actor está vacío, no tiene mecánica por dentro para poder hacer estas operaciones y hacerlos más visible hacia la presentación. Entonces ahí está el sensor en una posición de cerrada, un poquito más, ahí. Y ahora lo que voy a hacer es darle teach a la posición de cerrada. Entonces ahí parpadeó, voy a esperar unos cuantos segundos más, ahora se va a poner en color azul y ahí esa es la posición. Entonces ahora se prendió la posición de cerrada. Entonces ahí ya tenemos nuestro sensor con las dos posiciones aprendidas, ¿no? Abierto y cerrado. Y ahí nos está dando la indicación, pues, de que está operando normalmente, ¿no? Entonces, se puede bloquear electrónicamente el sensor, ya sea con el software de Line Recorder, o bien, si yo dejo la pieza aquí puesta por X cantidad de tiempo, son alrededor de un poco más de 15 segundos, ahí lo que hace el sensor es que se bloquea la programación. Para desbloquearlo, entonces dejo otra vez el sensor, la pieza ahí otros 15 segundos y se desbloquea, ¿no? Entonces, es una manera de bloquearla, pero también se puede bloquear a través del software Line Recorder. Muy bien. Entonces, como yo hice una modificación aquí en los parámetros, es decir, le di una nueva configuración, entonces voy a leer otra vez la configuración que tiene el sensor y entonces le voy a dar read. Entonces, ese fue el método más simple para darle el teacher a la posición de abierto y cerrado, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer, voy a llevar a cabo la programación más avanzada. Es decir, vamos a monitorear el tiempo de apertura y cierre de la válvula. Vamos a monitorear también si la válvula está cerrando correctamente en cuanto a los sellos, ¿no? Es decir, si la posición de la mariposa está en una posición adecuada, ¿no? Entonces, en primer lugar, voy a observar cuáles son los parámetros que tengo acá. Tengo, la posición fue de 60.9, que es en la posición de abierto, 60.9 grados. Y la posición de cerrado es de menos 26.4 grados, ¿no? Ese es el teach que tiene actualmente el sensor. Si se fijan, el sensor cuenta con una salida digital número 3. Esta salida digital pudiera ser útil, por ejemplo, he sabido de algunas aplicaciones o de algunas aplicaciones para diseños que mantienen una posición intermedia en otro tipo de válvulas o en otro tipo de actuadores, ¿no? Que mantiene una posición intermedia y nos puede dar una salida digital. O también, por ejemplo, en la versión MBQ101, puede utilizarse esta salida para darnos una señal digital, es decir, una señal de 24 volts para indicar si hubo un problema con la válvula. Entonces, primeramente, voy a configurarla, voy a cambiarle aquí la tolerancia. En este caso voy a cambiarle a 5. Para la salida 1, pues para la posición abierta, y para la posición de cerrada también lo voy a cambiar a 5. Muy bien. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, yo aquí tengo en mi mano, de hecho tengo aquí un actuador también con un sensor común. Eso es lo que les comentaba. Imagínense, ¿de qué manera yo puedo saber si este sensor está detectando? La única manera que nosotros podemos apreciar si el sensor está mandando la retroalimentación correcta al PLC, pues es observando este par de LEDs que tenemos acá atrás. A diferencia, por ejemplo, de este sensor que nosotros si le damos vuelta podemos ver en cualquier posición si está detectando correctamente o no. Entonces, ¿a qué se refiere el parámetro de tolerancia? Es decir, si se fijan aquí, la pieza esta, en este caso este PUC, tiene una pieza metálica
y puede tener cierto movimiento, es decir, la posición de cerrado sigue siendo esa, pero tiene esta tolerancia, ¿no? Del tamaño de la pieza metálica, ¿no? Es exactamente lo mismo, pues algo muy, muy similar. Entonces, esa es la tolerancia. Ahora también vamos a ver otras características. Por ejemplo, yo aquí puedo cambiarle la función, el LED, para que cuando diga que está abierto, cambie de color. En lugar de amarillo, que me lo muestre verde. Y, por ejemplo, cuando esté cerrado, que me lo muestre en color, no sé, magenta o blanco o cian, por ejemplo. Entonces, simplemente ya hice estos cambios. Le voy a dar descargar estos cambios al sensor. Entonces, nada más como objetivo de que se note que hice algún cambio, ahí se vio. Entonces, si pueden apreciar, cambió de color el sensor, indicándonos en otro color la posición de cerrado, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a modificar también es el seal, el warning o la advertencia de sello, ¿no? En este menú, por ejemplo, tenemos también lo que les comentaba. ¿Cuánto tiempo le tomó al sensor? En este caso podemos monitorear también cuánto tiempo le toma al sensor la apertura y el cierre. Y también, por ejemplo, una de las cosas que les comentaba es esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que este contador se incrementa cada que nosotros cerramos o cada que nosotros abrimos o está en la posición de abierta la válvula. Y este contador también se incrementa cada que la posición de la válvula está encerrado. Entonces, pues esto la verdad es de muchísima ayuda, como les comentaba, para cuestiones de mantenimiento predictivo. Denme un segundo. Disculpa, se cambió la pantalla. Entonces ahora vamos a modificar esta parte que dice por aquí Seal Warning. Entonces, en este caso, cuando está en ceros, está desactivado. Ahora voy a cambiar el Seal Warning a ponerle 2.5. ¿Ok? Entonces, ahora el Seal Warning, eso significa que, por ejemplo, ahorita está la tolerancia de la posición de cerrado es esta, ¿verdad? Si se fijan, ahí está, esa es cuando se pasa o cuando no llega a la posición, esa es la tolerancia de que me diga de la posición de cerrado. Sin embargo, si yo aquí le pongo 2.5 grados para que monitoree si por alguna razón el sello no está correcto, nos va a arrojar una alarma. O es decir, si la válvula no está, si se pasa del tiempo en el que debe de estar cerrado, nos va a arrojar una alerta de falla, ¿no? Nada más me faltó cambiar aquí un parámetro. Aquí en lugar de off le voy a cambiar a 10 segundos. Y aquí en diagnosis también voy a cambiar el parámetro del límite máximo de apertura. Lo voy a poner 10.000 milisegundos, es decir, 10 segundos. Y el tiempo máximo de cierre también lo voy a poner 10 segundos, ¿no? Entonces, aquí lo voy a dar a descargar. Y ahí están descargando los valores. Y una vez que queden descargados, voy a ir aquí a la parte del tablero de mandos para poder observar la información que tenemos, ¿no? Entonces, ahorita está, si se fijan, ahorita me está indicando que requiere mantenimiento. ¿Por qué? Porque a pesar de que la válvula está cerrada, la posición de la mariposa no está dentro del warning que yo le di para los sellos.
el teach que nosotros le habíamos dado era de 26.4 grados. Entonces, si nosotros le dimos una tolerancia para que monitoreara, es decir, si por alguna razón se pasa, está cerrada, pero no llega, no está dentro de los 2.5 grados que nosotros le dimos, el sensor nos va a arrojar una falla. Por ejemplo, aquí voy a empujar un poco más ligeramente la válvula hacia adentro, simulando que hay un problema con el sello y se está pasando la mariposa. Entonces, al esperar el timeout que nosotros le dimos de 10 segundos, el sensor va a alarmar, ¿no? Ahí está, maintenance required. Entonces, aquí nos dice que en sí la válvula necesita mantenimiento, ¿no? Es decir, aquí ya nos estaría indicando el sensor que hay que ir a atender el sello de la válvula, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto en el PLC? Esto se ve de esta manera. Aquí dice la válvula está cerrada, sí, precisamente. De hecho, incluso el PLC nos arroja una alerta, ¿no? Si vemos por aquí que está alarmado. Y acá nos dice que está cerrado, sí. Pero aquí nos da una indicación en el status, en el value status, nos da un número 1 decimal que corresponde precisamente a la indicación esta, es decir, que requiere mantenimiento, ¿no? Entonces, una vez que lo voy a regresar a una posición adecuada, es decir, lo voy a poner, ahí está OK, si se fijan cambia a 0, ¿ok? Significa que la válvula está en perfecto funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo aquí estoy en la posición de abierto? Entonces, ahora voy a moverlo a la posición de cerrado y si no llego en el tiempo que le indique, es decir, si me tardo más de 10 segundos, el dispositivo también nos va a arrojar un problema. De hecho, incluso si se fijan en la cámara, el sensor nos está arrojando una alarma, que hay un problema, ya sea, por ejemplo, con presión, es decir, no hubo la presión adecuada en la solenoide, por lo tanto, la válvula no está cerrando. También, por ejemplo, de hecho, si se fijan, también nos arrojó una falla que dice functional check. Significa que no es de mantenimiento, sino que hay un problema con el funcionamiento del sistema, ¿no? Y en el PLC vemos que nos indica un número 3 decimal, ¿verdad? Es otro tipo de falla, ¿no? Entonces, esto nos puede servir, como les comentaba, ya sea para monitorear si la presión si no tiene aire la solenoide, o por ejemplo, si por alguna razón hubo un atascamiento con algún objeto extraño, por ejemplo, aquí le estoy atravesando el desarmador, pues puede haber otra cosa, no precisamente un desarmador, y nos va a arrojar también una alerta de que aguas, cuidado, porque hay un problema con la válvula, ¿no? Una vez que se mueve a la posición de abierto, la posición correcta que nosotros le indicamos, entonces el sensor pues deja de mandar la falla, ¿no? Otra de la información que como les comentaba, que podemos ver en todo momento es la posición de la válvula. Si se fijan, aquí en el PLC, voy a cerrar un tantito la cámara para que se abra un poquito más la imagen del PLC. Nos entrega en esta línea, aquí se ve en todo momento la posición de la válvula, ¿no? Y nos da en números decimales. Y por lo tanto, pues esa información pues nos ayuda mucho para, como les decía, cuestiones de mantenimiento, ¿no? Muy bien, entonces esto sería todo por parte de la presentación. Si tienen alguna duda, pues empezamos la parte de la sesión de dudas, en donde si no alcanzo a responderlas, vamos a dar unos cuantos minutos, unos 5 minutos para responder dudas. Si no alcanzo a responder todas sus dudas, con el correo que se dieron de alta en el seminario, yo me comprometo a contestarles directamente a su correo. Muy bien. Entonces, pues adelante con las preguntas y pues vamos a dar 5 minutos, ¿no?
Entonces nos pregunta, por ejemplo, Juan José Hernández Velasco, dice, ¿este tipo de sensor es compatible con cualquier tipo de actuador para colocarlo sobre él? Normalmente los actuadores pues están normalizados, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto en muchas aplicaciones es que lo que puede cambiar es el vástago, ¿no? Se manejan diferentes adaptadores para diferentes tipos de actuadores, ¿no? Nos hemos topado con algunos casos por ahí de unos actuadores algo extraños, en los cuales pues el sensor se ha tenido que mandar a hacer un actuador, un adaptador específico para ese tipo de actuador, pero en sí, en general, se puede montar en prácticamente cualquier tipo de actuador neumático de este tipo, ¿no? Los sensores tienen protección IP69K. En este caso, el sensor no tiene IP69K, es IP67. Sin embargo, pues, se puede soportar. IP67 significa que tú puedes sumergir en el agua el sensor y no le va a pasar nada. IP69K sería que nosotros llegamos y lavamos pues con la, por decirlo, oye, ya metí un gol, con la lavadora a presión, ¿no? El dispositivo para hacer la limpieza, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿el software del sensor tiene costo? Por medio, Dulce Trejo es la que nos comenta, sí tiene costo. El software es un software que nosotros manejamos para todos los sensores que utilizan IO-Link de IFM, o incluso se puede parametrizar sensores de otras marcas. Es un software general, por decir así, es el software Line Recorder. El software no es un costo, no es muy elevado. Si nos está escuchando desde México, el puro software tiene un costo alrededor de 2,000 pesos más o menos, y aparte pues la interfase, ¿no? Ese sería pues más o menos el costo. Se puede conectar la computadora a través del maestro, es decir, nosotros podemos tener el maestro, como lo tengo aquí en mi PLC. Si fijan, aquí tengo mi válvula conectada o mi sensor conectado a este maestro de IO-Link. El maestro está conectado al PLC y con esta otra terminal yo estoy conectado a mi computadora y puedo hacer las modificaciones de los parámetros en paralelo. ¿Cómo se configura el sensor sin el PLC? Sin usar el PLC, pues sería con el software Line Recorder, o como ya vimos, por ejemplo, así físicamente solamente podemos configurar la posición de abierto y cerrado, ¿no? Un par de minutos más para las preguntas. Dice por aquí, los datos de la válvula deberían decir el tiempo de trabajo por hora. Uno de los datos que indica el software Line Recorder, que se puede sacar por medio de datos acíclicos hacia el PLC, en este caso, por ejemplo, nos dice número de power cycles que
Power Cycles que ha sido o han ocurrido desde que se entregó. Básicamente esto significa cuántas veces le he quitado y puesto la alimentación. Sin embargo, en la parte de abajo dice cuántas horas ha estado operando desde que se entregó el sensor. Es decir, una vez que lo conectamos y le ponemos alimentación, el sensor empieza a contar las horas, ¿no?, en la que ha estado operando. Entonces, eso también nos puede ayudar para hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Pues vamos a darle mantenimiento a esta válvula porque ya tiene mucho tiempo de operación, ¿no? Se puede utilizar en válvulas con accionamiento manual. En sí, nosotros no manejamos un accesorio para válvulas con accionamiento manual. Por ejemplo, hay un video en la página de internet, pues sí, en nuestra página. Voy a compartir una vez más la imagen. Vamos a ir rápidamente aquí a la página. Estamos aquí en la página, nosotros nos vamos aquí, nos deslizamos hacia la parte de abajo y vemos en la parte de sensores destacados, ¿no?, Smart Valve Sensor, y seleccionamos la opción de más sobre el MBQ. Aquí en esta parte de abajo hay un videito de una aplicación real. Ahorita no lo proyecté por cuestiones de tiempo, pero es una aplicación real de una planta, ¿verdad? En esta aplicación real vienen un montón de válvulas y uno de los ejemplos que vienen por ahí mencionados, o que viene no mencionado, sino una imagen, nos muestra una válvula de tipo esfera de accionamiento manual con una palanca, ¿verdad? Y trae un adaptador. Ese adaptador lo fabricó esa planta en específico, ¿verdad? Y está montado un sensor de este tipo. Entonces, el sensor pudiese trabajar con una válvula de accionamiento manual. Sin embargo, por parte de IFM, pues no contamos con el accesorio para poder montarlo sobre una válvula de ese tipo, ¿verdad? Sin embargo, pues en este video pues, se ve claramente que sí funciona, ¿no? Y, por ejemplo, otra persona nos pregunta, José Jesús Manuel, que si manejamos intrínsecamente seguro, todavía no. Esperen, digamos, yo creo que próximamente va a haber novedades, no les digo en las próximas semanas, pero sí próximamente va a haber novedades acerca de este tipo de productos, en donde pues van a salir muy probablemente pues, con el tiempo, conforme vayamos viendo cómo se comporta el mercado, pues van a ir saliendo pues, nuevas versiones, ¿no? Muy bien, entonces con esto damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Una disculpa si no alcancé a contestar todas las preguntas, sin embargo, ténganlo por seguro que voy a contestar todas las preguntas a su correo electrónico yo directamente y personalmente. Entonces, ahora vamos a pasar a la parte del sorteo. Entonces voy a hacer una pregunta y la persona que conteste primeramente va a ser el ganador de un sensor MBQ 201 con su cable listo para trabajar, ¿no? La pregunta es, al principio o más o menos en las primeras en la primera parte de la presentación, mencioné la base del principio del funcionamiento del sensor. Entonces, quien me diga cuál es la base del principio de funcionamiento primero, ese va a ser el ganador. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es el principio de funcionamiento del sensor?
funcionamiento. Es decir, muy bien. Entonces tenemos a el ganador es Luisa Rondón. Es precisamente similar a un encoder magnético, ¿no? Es la persona que contestó correctamente. Por lo tanto, Luisa, te recomiendo que me pases tus datos a mi correo. Voy a proyectar de nuevo la pantalla donde está mi correo para poder hacerte envío del dispositivo. Aquí está, ¿no? Es edgar.gonzalez@ifm.com. Entonces, por favor, mándame tus datos o ponte en contacto conmigo por medio del correo y entonces ya nos ponemos de acuerdo para hacerte el envío. Muy bien, pues muchísimas gracias por asistir a este seminario. Como les comentaba, todas las preguntas que me hicieron, pues voy a hacer lo posible por contestarlas lo más rápido posible. Y si llegasen a requerir algún tipo de cotización o otro tipo de información, también contáctenme con toda confianza, ¿no? Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Hasta luego.